Hola, buenas tardes. Después de todos los problemas que hemos tenido, por fin podemos empezar y os cuento un poco quién es Isabel, muy deprisita, para empezar cuanto antes la conferencia. Isabel Sola es una amiga. Esto ya sí es lo primero que digo, y por eso nos hemos atrevido a invitarla a que hoy esté con nosotros, a pesar de que sabemos que tiene un trabajo muy importante en este momento. Estudió biología en la Universidad de Navarra y se doctoró en biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis doctoral sobre coronavirus. La primera vez que yo oí hablar de coronavirus fue a Isabel hace ya muchos años. Lleva más de 25 años en el Centro Nacional de Biotecnología, que pertenece al CSIC, estudiando la biología de los coronavirus con el propósito de aplicar este conocimiento básico al desarrollo de estrategias de protección frente al virus. Todo esto que os estoy contando os suena, está muy de moda. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas internacionales y ha participado en 40 proyectos de investigación. Ha presentado más de 130 comunicaciones al Congreso. Muy bien, hasta el jueves. Ha dirigido... Vale, adiós. Ha dirigido 9 tesis doctorales y es coinventora de 4 patentes. Luego nos contará estas cosas. Actualmente es codirectora, junto al doctor Luis Enjuanes, del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología CSIC, en el que estudian los mecanismos de patogenidad del SARS-CoV-2, con el objetivo de desarrollar vacunas e identificar antivirales. Su grupo está desarrollando un candidato a vacuna que consiste en RNAs autorreplicativos con múltiples antígenos virales que se administrará intranasalmente. También nos lo contará ahora en su conferencia. Pues cuando quieras, Isabel. Muy bien. A ver, bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por la invitación a compartir esta charla. Después del sufrimiento que hemos tenido todos, espero que ahora ya podamos relajarnos y disfrutar. Bueno, pues como decía Rosa, yo estoy en un laboratorio que se dedica a estudiar los coronavirus y a día de hoy todo el mundo ha oído hablar de coronavirus. Quizás algunas de las cosas que yo cuente ya sean sabidas, pero intentaré, un segundo, voy a activar el punteo. Muy bien. Bueno, los coronavirus son una familia de virus que infectan a mamíferos y a aves, tanto animales domésticos como silvestres, y por supuesto infectan al ser humano. Se han identificado antecesores, es decir, antepasados de todos los coronavirus que conocemos en este momento. Pues se han identificado estos antepasados en murciélagos que están distribuidos en todos los continentes. Los murciélagos son unos animales mamíferos que son súper abundantes y súper diversos. Es decir, si existen 6.600 especies de mamíferos, hay una sexta parte de estos son murciélagos. El hecho de que sean tan abundantes, que los podamos encontrar en cualquier lugar del mundo, hace que la posibilidad de que aparezcan nuevas epidemias o nuevas pandemias causadas por coronavirus sea una posibilidad pues, muy realista, como hemos visto. En estos momentos se conocen 7 coronavirus humanos. Hay 4 que están en color amarillo, que causan infecciones respiratorias leves, algo similares a un resfriado común. Algunos de ellos se conocen desde los años 60 y todos nos habremos infectado en algún momento de nuestra vida sin llegar a saberlo. Sin embargo, en el siglo XXI han aparecido 3 coronavirus, que son los que aparecen en color rojo, que también causan infecciones respiratorias, pero estas infecciones son mucho más graves y pueden llegar a ser mortales. El primero se llama SARS, como el actual, pero sin el 2. El siguiente apareció en el 2012 y se llama MERS.
Y el último, pues es un viejo conocido ya para todos nosotros, SARS-CoV-2. Los coronavirus decimos que son virus zoonóticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se transmiten a los humanos desde animales. El origen de los coronavirus, de todos los coronavirus que conocemos hasta ahora, está en los murciélagos, como decía antes, pero normalmente lo que ha sucedido hasta ahora es que los virus llegan a los humanos a través de animales intermedios. El primer coronavirus, SARS, apareció en China en el año 2002 y el animal que hizo de intermediario eran civetas, unos animales que criaban en granjas, que vendían en mercados de animales vivos, y desde allí el virus dio un salto a los humanos. El segundo coronavirus mortal que ha aparecido en este siglo se llama MERS, ha aparecido en Oriente Medio en el año 2012 y se transmite desde los camellos hasta los humanos. Sigue todavía activo, es decir, es un virus que no ha desaparecido. Y por último, el coronavirus SARS-2 procede de los murciélagos. No sabemos si ha habido un hospedador intermediario que a día de hoy no se ha podido identificar. Los tres coronavirus humanos mortales que han aparecido en este siglo, digamos que pertenecen a la misma familia, son muy parecidos entre sí. Sin embargo, el impacto que han tenido en nuestro mundo ha sido muy diferente. El primero, que apareció en 2002 en China, causó una epidemia relativamente limitada. Infectó a 8.000 personas, murieron casi 800. Es decir, esto significa que tiene una mortalidad aproximadamente del 10%. Siempre, todos los coronavirus que conocemos hasta ahora, la mortalidad que causan, el daño que causan es muy dependiente de la edad. Es decir, en personas jóvenes causan infecciones más leves y en personas mayores es donde demuestran la mayor mortalidad y pueden llegar a matar al 50% de las personas a las que infectan. El segundo coronavirus, que es el de Oriente Medio, el que se transmite desde camellos, apareció por primera vez en el año 2012 y desde entonces esporádicamente va causando infecciones. De momento solamente se han contado 2.500 con 800 muertos, lo que significa que tiene una mortalidad muy alta del 30 y tantos %. ¿Qué sucede con este virus? Es una amenaza importante. ¿Por qué? Porque sigue vivo, es decir, vive en prácticamente todos los camellos que hay en Oriente Medio, y los virus, sabemos, lo hemos visto, pueden cambiar, pueden mutar, adaptarse. Imaginemos lo que sucedería si este virus, que de momento se transmite muy mal entre personas, que lo que hace es saltar de camellos a humanos, pero luego no progresa entre la especie humana. Imaginemos qué sucedería si mutara y adquiriera la capacidad de transmitirse entre personas. Un virus que tiene una mortalidad del 37%, pues mejor no imaginarlo. Y el último ha aparecido en el año 2019, hemos sido testigos a tiempo real de todo lo que ha hecho. Hay ya más de 300 millones de infecciones en el mundo, más de 5,5 millones de muertes. Aunque la mortalidad que tiene este virus es la más baja de los tres, se estima en torno a un 1 o 2% en promedio, como siempre es mucho mayor en mayores que en jóvenes, y el hecho de que sea un virus que se transmite tan bien entre humanos hace que se alcancen cifras de infecciones tan altas con cifras de muertos como las que hemos visto hasta ahora. Lo primero que se pregunta un virólogo, nos preguntamos qué tiene este virus que le haga ser como es, teniendo parientes cercanos que tienen un comportamiento tan distinto. Bueno, pues la primera diferencia que uno ve entre estos coronavirus es que los que están a la izquierda, que causan resfriados, crecen en las vías respiratorias altas, es decir, en la nariz, en la faringe. ¿Qué significa? Que están muy cerca del exterior y por tanto se transmiten muy bien. El primer SARS y MERS, ellos donde crecen es en las vías respiratorias inferiores, es decir, en los pulmones. Por lo tanto, están más lejos del exterior, se transmiten peor, pero al infectar los pulmones
pueden causar infecciones muy graves, neumonías que pueden llegar a ser mortales. Y el nuevo coronavirus SARS-2 tiene esta dualidad que permite infectar las vías respiratorias altas, por lo tanto, se transmite muy bien, pero además infecta los pulmones, con lo cual puede causar neumonías muy graves que son mortales. Estas son algunas de las cualidades que le han permitido a este virus ser como es. ¿Y qué otras cosas extraordinarias han sucedido para que con este virus hayamos tenido una pandemia y con los otros virus no? Bueno, pues lo primero es que el virus ha llegado a una especie, a la especie humana, que nunca había estado infectada, que no conocía al virus. Por lo tanto, no teníamos inmunidad previa y el virus ha entrado, pues, digamos que a un espacio virgen en el que ha crecido como ha querido. Es un virus que se transmite muy bien, precisamente porque crece muy cerca del exterior, en las vías respiratorias altas. Y además lo hace de una manera bastante, bueno, hay un 80% de infecciones que son poco sintomáticas, es decir, es un virus bastante silencioso que se mueve sin que sepamos por dónde anda. Los otros coronavirus que causan infecciones graves, precisamente por causar problemas como neumonías, hacen que esas personas acaben en el hospital y que por lo tanto se pueda identificar enseguida quién es la persona que está infectada y se pueda aislar y se pueda contener al virus. Con este virus no sucede eso y eso es lo que le ha dado una gran ventaja. Y por último, la realidad de que vivimos en un mundo profundamente interconectado, de forma que lo que aparece en China en el mes de diciembre, pues en el mes de enero o febrero lo tenemos ya en todo el mundo. Bueno, ¿cómo son los coronavirus? Pues son una familia de virus, como decíamos, que llamamos con envuelta. ¿Qué es un virus? La forma más gráfica con la que uno puede imaginar que es un virus es que es un mensaje dentro de una botella. Es decir, un virus es aparentemente muy poca cosa. En el interior, todo lo que se ve aquí de color rojo está el mensaje genético del virus, su libro de instrucciones, lo que dice lo que el virus es y lo que puede llegar a hacer. Y tiene que estar protegido del exterior. ¿Cómo lo protegen los coronavirus? Pues por medio de una envuelta en la que hay una serie que está decorada con una serie de proteínas. Hay una que es la proteína de membrana, la proteína de la envuelta. Esta proteína de aquí que se pone N es la que está asociada al ácido nucleico, que es una ARN o RNA. Y por último, la proteína que todos conocemos ya, que es la proteína de la espícula. Es esta llamativa que forma estas proyecciones, que le dan el aspecto de corona. Esta proteína es muy importante, primero, porque es la responsable de la entrada del virus en la célula. Es como una llave que se une a la cerradura que está en nuestras células y le permite al virus entrar y empezar la infección. Y segundo, es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Como veremos luego, nosotros nos defendemos de los virus con una respuesta inmune y esa respuesta lo que reconoce es la proteína de la espícula. Por eso esta proteína es la que está en todas las vacunas que se conocen. A ver, no sé por qué no pasa la diapositiva. Ahora. Bueno, un virus es un parásito obligado, es decir, es tan poca cosa que él no tiene maquinaria suficiente para poder multiplicarse, que es lo único que pretende un virus. Un virus no pretende hacernos daño, eso es un efecto colateral. El virus lo que quiere es multiplicarse y perpetuarse. Entonces, los virus, como vemos aquí, esto es una célula de un intestino infectada por un coronavirus, por SARS. Y vemos estas bolitas de color más oscuro que están aquí en la superficie y vemos también dentro de la célula muchas vesículas que están cargadas con partículas virales. El virus cuando entra utiliza toda la maquinaria de la célula, la parasita, con el objetivo de multiplicarse, de hacer miles, millones de copias del virus hasta invadir y destruir la célula. Sale de una célula infectada y busca otra para continuar la infección y así hasta el infinito. Bueno, pues ¿por qué nos causan daño los virus? Pues en primer lugar porque destruyen las células que invaden.
utilizan todos los recursos para multiplicarse ellos, son auténticos parásitos. Pero además de esto, si esto fuera solamente lo que hacen los virus, pues no sería tanto. En el caso de los coronavirus, el gran problema es que, además de replicarse en las células y de destruirlas, digamos que activan, provocan una respuesta de nuestro propio sistema inmune, que es una respuesta inflamatoria completamente fuera de control, completamente ha perdido toda la regulación que normalmente tiene, y es esta respuesta inflamatoria la causante fundamentalmente de las neumonías severas, de las tormentas de citoquinas, de todo esto que hemos oído hablar, de que la gente termine en la UCI. Entonces, en la enfermedad que causa SARS-2 y también los otros coronavirus, hay dos fases diferenciadas. Una que aparece en color azul que pone fase viral. Esto lo que significa es lo que mostrábamos en la imagen anterior. El virus entra en la célula, se multiplica, hace miles de copias, millones de copias, que se van yendo a otras células y a otros individuos a los que contagia. Pero llega un momento en el que el virus va desapareciendo, porque nuestro sistema inmune, si podemos dominar la infección, termina con el virus. Pero para cuando el virus ha desaparecido, digamos que ya ha prendido el fuego de la respuesta inflamatoria. Y ese fuego se extiende aunque ya no tengamos virus y causa todos los problemas de dificultad respiratoria, inflamación. Esto dificulta el tratamiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los antivirales que normalmente impiden que el virus se replique solamente son útiles en esta fase temprana. Cuando una persona llega al hospital en una fase más tardía, con una inflamación ya exagerada, los antivirales no valen para nada. Ya es necesario otra clase de fármacos antiinflamatorios, glucocorticoides, que intentan controlar esta inflamación que es la que causa el daño. Bueno, pues ante los virus en general, ante cualquier patógeno que nos infecta, pero los virus en particular, afortunadamente hemos desarrollado el sistema inmune. Es una forma de protegernos frente a las infecciones. Y este es un ejército que está muy bien organizado, con funciones muy bien repartidas. Cuando un virus nos infecta, se activan una serie de elementos del ejército. Por una parte, los linfocitos B. Estas son unas células que producen anticuerpos. Estos anticuerpos en las infecciones por coronavirus se dirigen sobre todo contra la proteína de la espícula, que es la que está en la superficie. Entonces hacen lo que llamamos neutralizar al virus, es decir, se unen a la proteína de la espícula y le impiden que entre en las células porque bloquean esa llave que es la que utiliza el virus para unirse al receptor y entrar en la célula. Por tanto, los anticuerpos neutralizantes impiden la infección, le impiden al virus entrar en las células. Si no hemos conseguido detener esa infección, hay una etapa que está iniciada por los linfocitos T, que son células que tienen la capacidad de destruir células que ya se han infectado. Los llamamos citotóxicos porque destruyen las células. Entonces, reconocen una célula que está infectada, que es una fábrica de virus, y la destruyen. Y el papel que tienen estas células es que nos protegen de la infección severa. Es decir, a pesar de que nos hayamos podido infectar, si tenemos una buena respuesta de linfocitos T, la enfermedad no va a progresar hacia formas más graves que nos lleven a la muerte. Y por último, la inmunidad tiene algo muy importante que es la memoria inmunológica. Aparecen células de memoria que han aprendido a reconocer al coronavirus y que permanecen, que tienen una vida larga y que por lo tanto, cuando en el futuro se nos presenta de nuevo ese virus, ya están preparados, lo reconocen rápidamente, responden rápidamente y bueno, pues nos defienden de una nueva infección. Bueno, pues para hacer vacunas contra virus, para poder defendernos de ellos, uno tiene que saber qué clase de respuesta defensiva tiene que fabricar. Y en particular, para cuando nos enfrentábamos a las primeras etapas de la pandemia,
todos recurríamos a ver qué sabemos de la inmunidad de los otros coronavirus. Y lo que sabíamos es que cualquier infección por coronavirus induce anticuerpos. Es decir, incluso, lo siento porque esta diapositiva está en inglés, la curva de color azul y la que está a su lado de color, bueno, pues como ocre, son anticuerpos que induce cualquier coronavirus cuando nos infecta, tanto los coronavirus de los resfriados como los coronavirus graves. ¿Qué sucede con la respuesta de anticuerpos? Pues que los anticuerpos aumentan y siempre caen. Es decir, llega un momento en que los niveles de anticuerpos bajan, no duran para siempre en las infecciones de coronavirus. Hay otra realidad y es que cuanto más grave es la infección que tenemos, más anticuerpos generamos. Esta es la curva verde. Cuando las infecciones las causa hay que descargar una aplicación aquí para ponerla en la tele. Lo que sucede es que los niveles de anticuerpos son muy altos, pero también caen. Y por último, lo que es más duradero es la respuesta de células T, las que nos protegen de la infección severa. Bueno, pues también al principio de la pandemia todos sabíamos que en la protección frente a coronavirus lo importante es fabricar anticuerpos contra la proteína de la espícula, porque esto estaba descrito desde hace muchos años en coronavirus, que esta es la principal diana de los anticuerpos. Y se estudió a ver qué sucedía en las personas que se habían infectado y que se recuperaban, cómo era su inmunidad, es decir, los supervivientes qué han hecho para sobrevivir. Pues se vio que, como era de esperar, había anticuerpos en todos ellos contra la proteína de la espícula, anticuerpos que eran neutralizantes. También había linfocitos T, es decir, respuesta celular, que reconocía a esta proteína de la espícula, pero además la respuesta celular reconocía a otras proteínas del virus que no eran la espícula. ¿Esto qué significa? Pues que una inmunidad completa y protectora pues depende en gran medida de los anticuerpos que van contra la proteína S, que es la que está en todas las vacunas. Pero también parece que son importantes otras piezas que tiene el virus y que no tiene ninguna vacuna, excepto en la nuestra sí que incluimos estos elementos que también son importantes para la inmunidad. Bueno, pues afortunadamente en la pandemia se sabían muchas cosas de coronavirus, se sabía que la proteína de la espícula era clave para la inmunidad y por lo tanto enseguida todas las vacunas utilizaron esta proteína como el elemento clave. Y a lo largo de la pandemia pues, se han desarrollado, se han autorizado y estamos disfrutando de distintas clases de vacunas que tienen todas en común que se dirigen contra la proteína de la espícula. Lo que sucede es que le muestran a nuestro sistema inmune esta proteína de distintas maneras. Hay algunas vacunas que son muy simples, que tienen muy poca tecnología, son las clásicas que se están haciendo en países menos desarrollados y que se sabe que son menos potentes, pero cuando no hay otros recursos, pues bueno, digamos que pueden tener cierta utilidad, que son virus inactivado, es decir, uno produce una cantidad muy grande de virus, lo inactiva químicamente y esa preparación es la que se da al sistema inmune. Hay otra forma de presentar esta proteína de la espícula al sistema inmune, que es darle ya una proteína que se ha fabricado en una fábrica de vacunas. Esta proteína llega y nuestro sistema inmune responde frente a ella. Para esta clase de vacunas, aunque parecen sencillas, todavía no hay ninguna autorizada. Están en ensayos clínicos, una de ellas es la vacuna de IPRA, de la compañía catalana, y son vacunas que son sencillas de fabricar, no son las más efectivas, pero tienen la ventaja de que se pueden fabricar con facilidad, distribuir con facilidad, no son muy estables a la temperatura y eso les da ventajas prácticas. Y por último, al sistema inmune se le puede presentar la información de esta proteína de la espícula, no como proteína, sino como código genético, es decir, como un gen
que dentro de la célula produce la proteína y nuestro sistema inmune la reconoce. Estas vacunas en general son más potentes porque al fabricar la proteína dentro de la célula le permiten a nuestro sistema inmune ver la proteína desde distintos ángulos y dar una respuesta más potente. Aquí están las vacunas la de AstraZeneca, la de Janssen, la vacuna de Rusia, algunas que hay en China también, que lo que han utilizado es un vector viral, normalmente es un adenovirus que está manipulado genéticamente para actuar como vehículo. Un vehículo que lleva adentro la información en forma de ADN de esta proteína. Y por último, la gran revolución en esta pandemia han sido las vacunas de RNA mensajero. Son las vacunas de Pfizer, BioNTech, la vacuna de Moderna. Son vacunas que llevan la información mínima para producir la proteína dentro de las células. Y esta información la llevan en forma de una molécula mensajera, por eso se llama mRNA, que que tiene que estar protegida y envuelta pues, por un envoltorio o una nanopartícula, para evitar que se degrade, para que pueda dirigirla al interior de la célula. Y lo que sucede cuando cuando nos vacunamos, pues quizás la descripción más gráfica que yo he leído de lo que sucede después de que nos ponen una vacuna, de que nos inmunizamos, es que es una coreografía de células de nuestro sistema inmune que se ponen todas a moverse de una forma coordinada para responder para preparar a nuestro sistema inmune con células inmunes, con anticuerpos que nos protejan cuando nos infectemos. Entonces nos inyectan con la vacuna el antígeno puede ser el RNA de la vacuna de Pfizer o de Moderna, puede ser el adenovirus de la vacuna de AstraZeneca, la proteína de la vacuna de IPRA, lo que sea. Entra en nuestras células musculares y por allí hay una serie de células que se les llama presentadoras de antígeno, que son las que fagocitan, las que incorporan esta sustancia extraña que es la vacuna, lo rompen, lo procesan y se lo llevan a los nódulos linfáticos, a los ganglios linfáticos que tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Y allí estas células presentadoras le muestran trozos de este antígeno a células del sistema inmune, a los linfocitos T, sobre todo, y a las células B. Y son estas células las que responden de distinta manera. Las células B van a dar lugar a anticuerpos que no son siempre los mismos, sino que en distintos ciclos de evolución van madurando, van perfeccionándose y van reconociendo cada vez mejor al antígeno. Células T, que son las células que destruyen las fábricas de virus. Y por último, las células de memoria, que son las que van a permanecer y van a recordar al virus cuando el virus nos infecte. ¿Qué nos han proporcionado las vacunas actuales que se han autorizado? Bueno, pues en general todas ellas, aunque las cifras pueden variar un poco, todas ellas son muy efectivas protegiéndonos de la enfermedad severa y de la muerte. Y esto lo hemos visto cuando a igualdad de número de personas infectadas, en enero del 2021 y en enero del 2022 el número de muertes se ha reducido pues en un 90%. Sin embargo, a pesar de ser excelentes, no son perfectas y no nos protegen completamente de que nos infectemos. Es decir, no impiden que el virus se transmita, que es lo que ha sucedido, lo que hemos visto en personas vacunadas que no tienen una enfermedad severa, pero se pueden infectar. Bueno, como decía, la gran revolución de estas vacunas han sido sobre todo las vacunas de RNA. Es una tecnología en la que se había trabajado desde hace más de 20 años para desarrollar vacunas frente a cáncer, frente a algunos virus, pero nunca se habían llegado a utilizar. Y es una tecnología en la que trabajamos con la información genética, es decir, tenemos el ADN
que lleva la información de esta proteína de la espícula y en un tubo de ensayo este ADN lo convertimos en una molécula mensajera, que es el ARN. Estas moléculas son muy frágiles, se degradan enseguida y hay que protegerlas. Las protegemos con una formulación, con una nanopartícula, que es la que hace de vehículo y de protección. Esto es lo que nos inyectan, nos lo ponen, entra en nuestras células, como veíamos antes. El RNA es una molécula mensajera que se va a traducir en la proteína de la espícula y la proteína es la que va a activar toda la respuesta inmune. Estas vacunas de RNA tienen grandes ventajas. La primera de ellas es la seguridad. Es una molécula de ARN y por lo tanto no puede integrarse en nuestro genoma, que es un genoma ADN. Es decir, son lenguajes que no son compatibles. Por lo tanto, no pueden modificarnos genéticamente ni vamos a convertirnos en individuos transgénicos porque no se pueden integrar en nuestros genes. El RNA es, como decía antes, es muy frágil, se degrada con facilidad, es decir, tiene una vida media corta. ¿Y esto qué permite? Pues tiene la ventaja, el que sea tan efímero, tiene la ventaja de que no se van a producir cantidades enormes de proteína que puedan terminar siendo tóxicas, sino que se produce una cantidad suficiente para inmunizar. Son químicamente definidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno tiene 4, 5, 6 componentes que se mezclan en una fórmula que está muy bien definida. Y esto las agencias reguladoras de medicamento le dan mucho valor porque pueden controlar muy bien la composición y garantizar que todos los lotes son idénticos, que digamos que la seguridad y la eficacia está garantizada. Son muy eficaces porque en estos 20 años de desarrollo han conseguido optimizar los niveles de producción, la estabilidad y se pueden producir a gran escala. Afortunadamente, se han necesitado millones y millones miles de millones de dosis de vacunas. Una vacuna puede ser excelente en el laboratorio, pero si no se puede producir a gran escala, pues no vale para gran cosa. Bueno, pues estas vacunas que conocemos hasta ahora son vacunas de RNA mensajero no replicativo, es decir, es una molécula que va a producir una proteína dentro de la célula sin más. Nosotros trabajamos en una nueva generación de vacunas, también de ARN, que se diferencia del ARN de las vacunas de Pfizer o de Moderna en que nuestro ARN es replicativo, es decir, como veremos ahora, tiene la capacidad de multiplicarse a sí mismo y por lo tanto cuando entra en la célula, aunque tú pongas una pequeña dosis inicial, él se multiplica, hace miles de copias y eso pues significa que necesitaremos dosis más pequeñas, que el coste de producción será más sencillo. Bueno, pues nuestro laboratorio lleva más de 35 años estudiando coronavirus y digamos que a lo que nos dedicamos en todo este tiempo es a estudiar los mecanismos por los que los coronavirus causan daño. ¿Y esto por qué nos interesa? Pues nos interesa como conocimiento básico, desde luego, pero también para poder aplicarlo al desarrollo de vacunas y al desarrollo de antivirales. ¿Y cómo es posible llegar a esto? Pues porque si nosotros identificamos en el virus cuáles son esas piezas clave responsables del daño, de la inflamación, de todo el proceso patológico que causa el virus, podríamos quitárselos al virus y convertir, digamos, a una fiera pues, en un animal domesticado. Es lo que llamamos atenuar al virus. Y siempre una forma atenuada de un virus es un candidato a vacuna. ¿Por qué? Porque lleva todo lo que debe llevar para activar la respuesta inmune, pero no es capaz de hacer daño. Y por otra parte, decíamos antes que un virus no es nada sin una célula. Por lo tanto, para que el virus pueda hacer daño, necesita que la célula haga una serie de procesos que terminan dando la inflamación. Y si nosotros identificamos cuáles son esas rutas de la célula que dan la patología, pues ya tenemos dianas terapéuticas que pueden ser
dianas de antivirales. Bueno, pues trabajar con virus como estos que causan enfermedades, infecciones mortales, pues requiere trabajar con instalaciones, con protocolos de bioseguridad de nivel 3. Esta es una fotografía de nuestro laboratorio de nivel 3 del Centro Nacional de Biotecnología. Y bueno, como veis, el trabajo se complica un poco teniendo que llevar estos trajes de protección, respiradores que filtran el aire. Lo que se pretende es trabajar de forma segura, que el virus no pueda infectar a quien trabaja y, por supuesto, no pueda salir al aire y no pueda llegar al medio ambiente. Bueno, pues en todos estos años, para poder hacer el trabajo que estamos haciendo, hemos desarrollado dos herramientas fundamentales, que son, por una parte, lo que aquí llama clon infectivo cDNA, que suena complicado, pero no es más que, decíamos que el virus, su información genética es una molécula muy grande de ARN. En el laboratorio no podemos manipular el ARN, no podemos hacer ingeniería genética con él. Y lo que hacemos es convertirlo, copiarlo a este otro lenguaje, que es el del ADN, que sí que podemos manipular en el laboratorio. Y esto nos permite poner genes, quitar genes, hacer lo que queramos. Y por otra parte, modelos animales. Es decir, para ensayar que una vacuna es eficaz, tenemos que hacerlo en un modelo animal. No podemos hacerlo en una placa de Petri con células. Este sistema de generar lo que llamábamos clones infectivos es un sistema, en nuestro laboratorio fue el primero del mundo en conseguirlo, lo conseguimos en el año 2000 y desde entonces se han ido obteniendo estas herramientas para casi todos los coronavirus que se conocen. Y esto consiste simplemente en que uno encarga a una fábrica de ADN una serie de piezas, que aquí he enumerado como 1, 2, 3, 4. Estas piezas se unen como si fuera un puzzle en orden, de forma que lo que tenemos aquí es una copia del genoma del virus, es decir, de toda la información genética del virus, en versión ADN. Este ADN lo introducimos en las células y la célula, que es un sistema vivo, tiene la capacidad, tiene sistemas que convierten el ADN en el ARN del virus. Y las células producen, a partir de este ADN sintético, las células producen un virus que es idéntico al virus que está en la naturaleza. Eso nos permite modificar como queramos el genoma del virus y recuperar un virus que está modificado genéticamente, que puede ser pues, un candidato a vacuna, un virus atenuado, lo que sea. Decía que necesitábamos modelos animales para poder estudiar cómo se produce la patología del virus, para estudiar la eficacia de las vacunas. Estos modelos animales normalmente son ratones, que son de pequeño tamaño, que son muy manejables, y los ratones no suelen infectarse con estos coronavirus humanos. Tenemos que modificarlos genéticamente, lo que llamamos humanizarlos, para que produzcan en sus células un receptor, es decir, para que tengan la puerta que el virus puede abrir con su llave. Entonces, estos ratones lo que hacen es que reproducen una infección en los pulmones como la que se ve en humanos, con una enfermedad inflamatoria como la que tenemos en humanos, y terminan muriendo. Y nos permiten evaluar si tenemos una vacuna que protege o no. Para llegar al punto en el que nos encontramos ahora, que es que estamos desarrollando una vacuna frente a este coronavirus, y antes, como veréis, hemos desarrollado otras, tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que tiene el virus para hacer daño. Y como decía, para que un virus haga daño no vale solo con que se multiplique dentro de las células, sino que tiene que tener lo que llamamos genes de virulencia, es decir, piezas que sean capaces de activar inflamación, de dar una serie de respuestas en nuestro organismo que son las que verdaderamente están detrás de la enfermedad. Entonces, lo que uno hace cuando empieza a trabajar con un virus al que no conoce de nada, pues es ir viendo qué genes tiene. Como veis, este es el genoma del virus SARS, pues tiene 20 y tantos genes, y uno lo que hace es, como podemos manipular el genoma,
le vamos quitando piezas y decimos, le quitamos una pieza y comprobamos si ese virus todavía es capaz de causar enfermedad o qué es lo que hace. Y con esto podemos averiguar cuál es la función que tiene cada uno de esos genes. Bueno, pues nosotros hacemos lo que llamamos mutantes, es decir, eliminamos, deleccionamos genes solos o combinados y vemos cómo se comportan estos virus recombinantes o mutantes que hemos generado. Y hacemos experimentos en ratones, que no voy a entrar en el detalle, simplemente la idea es que cuando uno infecta ratones, veis aquí en la gráfica de la izquierda, hay una línea de color negro que muestra el peso de los ratones cuando se infectan con un virus que es mortal. Entonces los ratones lo que les sucede es que van perdiendo peso poco a poco y conforme van perdiendo peso se van muriendo y a los 4 días se han muerto todos los ratones. Sin embargo, cuando a ese virus que es mortal le quitamos algunos genes, no todos, algunos genes únicamente, vemos en la línea roja, esta letra delta E significa que le hemos quitado un gen que se llama E, porque es un gen que está en la envuelta. Vemos que los ratones, la línea roja no se inclina, sino que se mantiene horizontal. Quiere decir que los ratones no pierden peso y tampoco mueren, es decir, todos los ratones sobreviven. ¿Cómo interpretamos esto? Pues que cuando le hemos quitado este gen de la envuelta, el virus se ha atenuado, es decir, el virus está ahí, pero ya no puede matar a los ratones. Luego este gen es lo que llamamos un gen de virulencia, porque cuando él está, el virus puede matar a los animales. Y entonces la siguiente pregunta que se hace un virólogo es ¿y qué hace este gen para causar la enfermedad y para causar la muerte? ¿Qué es lo que hacen nuestras células? Bueno, pues en particular este gen de la envuelta es una piececita de color amarillo que veis aquí en la envuelta del virus, que hay muy poquitas copias de él. Sin embargo, dentro de la célula todo lo que se ve teñido de color verde es esta proteína. Es decir, el virus produce mucha proteína de la envuelta. Y cuando empezamos a estudiarlo no sabíamos muy bien para qué hacía tanto. Si solamente ponía unas poquitas copias en la envuelta, algo más tenía que hacer. Entonces miramos, hacemos estudios que llamamos de histopatología, es decir, tomamos los pulmones de los ratones que se han infectado y vemos cómo están. Entonces vemos que en la izquierda, cuando los ratones se infectan con un virus atenuado, al que le falta la proteína esta pequeña de la envuelta, vemos que el aspecto que tiene un pulmón es el de un órgano esponjoso, en el que hay muchos espacios libres donde entra el aire, donde intercambiamos los gases. Sin embargo, cuando nuestros pulmones se infectan, y son las imágenes que se ven a la derecha, y se infectan con un virus que es virulento, que es mortal, que tiene la proteína de la envuelta, vemos que los pulmones dejan de ser esponjosos, se llenan de infiltrados inflamatorios. En la parte de abajo veis toda esta masa de color rosado, es el edema pulmonar. Estos pulmones ya no pueden funcionar intercambiando aire y es lo que le sucede a alguien que tiene una neumonía severa. Entonces, algo hace esta proteína que está en esos pulmones para causar inflamación, para causar edema pulmonar, para que se acumulen células inflamatorias, para que en definitiva el pulmón deje de ser un órgano funcional. Bueno, pues si uno va diseccionando en esa pequeña proteína cada uno de los aminoácidos, cada uno de los elementos que tiene, podemos llegar a lo que llamamos mecanismo de patogénesis, es decir, al nivel molecular, ¿qué es lo que hace la proteína de la envuelta? Bueno, pues es una proteína muy pequeña, veis que tiene 76 aminoácidos, es decir, tiene 76 piezas solamente. Es una proteína que se introduce en las membranas de la célula y que tiene sobre todo dos actividades que conozcamos hasta ahora, porque podrá tener más que todavía desconocemos. Una es que se asocian entre sí y forman lo que llamamos aquí un canal iónico. Esto no es más que hacen una especie de agujero en las membranas que permite que fluyan iones sodio, potasio, calcio. ¿Y qué sucede cuando se mueven los iones? Pues que los iones arrastran el agua
Y todos estos movimientos iónicos en las células lo que producen es un desequilibrio de nuestros líquidos. Los edemas no son más que acumulación de líquidos porque hemos perdido la capacidad de regular los líquidos que hay en nuestro organismo. Bueno, pues además de esta actividad de canal iónico que tiene la proteína, tiene un pequeño elemento, una pequeña cola aquí, que llamamos, bueno, pues estas 3 letras de aquí. Es un motivo que puede reconocer proteínas de la célula. Digamos que un virus necesita de la célula y tiene que comunicarse con los elementos que tiene la célula. Y esas interacciones pues, se establecen entre motivos de distinta naturaleza, como cuando uno le estrecha la mano a otra persona, pues las proteínas del virus estrechan la mano de proteínas de la célula y con eso pueden alterar el funcionamiento de la célula. Bueno, pues esta proteína tiene lo que llamamos un dominio PBM, que es un trocito pequeño que reconoce puede reconocer hasta 400 proteínas de la célula que se reconocen entre sí y por tanto puede llegar a alterar completamente el funcionamiento de nuestras células. Cuando nosotros queremos estudiar qué es lo que hace, pues como siempre modificamos el genoma del virus, hacemos ingeniería, quitamos este trocito que sabemos que interviene en la interacción y vemos el efecto en animales. Y lo que vemos es que cuando un virus es un virus completo, que tiene la proteína de la envuelta completa, el virus es esta línea de color negro o la de color naranja, el virus infecta a los animales, les hace perder peso y todos los animales mueren en esta línea que va cayendo. Mientras que cuando le quitamos esa pequeñita pieza que tiene ahí en su extremo, es esta línea de color azul, el virus se atenúa. Solo quitándole 4 ladrillos de la proteína E, el virus pierde la capacidad de que los ratones pierdan peso, pierden la capacidad de matarlos. Es decir, es un virus atenuado. Y como vemos en esta imagen de abajo, vemos que los pulmones siguen manteniendo libres los espacios aéreos, es decir, el pulmón sigue funcionando, mientras que a la derecha vemos el aspecto que tiene un pulmón cuando lo infecta un virus que tiene una proteína de la envuelta que está entera y que por lo tanto es virulenta. Veis que esto no tiene aspecto de órgano esponjoso y por tanto no puede funcionar como funcionaría un pulmón. Entonces, explorando a ver qué proteínas de la célula, qué elementos de la célula se unen a la proteína de la envuelta, pues nosotros descubrimos una proteína que se llama sintenina, que tiene que ver con una ruta de inflamación. Esta ruta de inflamación hace que se produzcan interleuquina 6, TNF, todos estos mediadores que hemos oído en la pandemia que activa el coronavirus. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues nos sirve porque si uno sabe cuál es la ruta de la inflamación que el virus afecta, podemos ensayar posibles medicamentos que inhiban esta ruta. Y es lo que vemos aquí cuando tratamos ratones con un inhibidor de esa proteína P38 MAP quinasa. Es la línea de color rojo o la línea de color azul. Vemos que animales que se han tratado con esos medicamentos sobreviven, mientras que en un caso sobreviven el 100% o el 80%, mientras que cuando un animal se ha infectado y no está tratado, pues el 100% de los animales han muerto. Entonces, con esta información, digamos, cuando uno va investigando y encuentra genes del virus que son genes de virulencia, es decir, que se asocian a la enfermedad, va quitándolos del genoma del virus, vamos desnudando al virus de todo aquello que le permita hacer daño. Y nos quedamos con la parte del virus que es necesaria para inducir una respuesta inmune. Y eso, en definitiva, es lo que es una vacuna. Una vacuna es un preparado que le muestra a nuestro sistema inmune aquello que tiene que aprender a reconocer para protegernos de la infección. Entonces,
con toda la experiencia que teníamos acumulada cuando apareció este coronavirus de Oriente Medio, pues empezamos a hacer vacunas frente a este virus, que son replicones de ARN que llamamos competentes en replicación, deficientes en propagación. ¿Qué significa esto? Pues esto no es más que un virus al que nosotros inicialmente le quitamos este gen de la envuelta que conocíamos muy bien. Al quitárselo, en este virus veíamos que el virus resultante se replicaba, es decir, hacía lo que hace un virus dentro de la célula, multiplicaba su genoma. Sin embargo, había perdido la capacidad de propagarse, y un virus es viral cuando se propaga. Ese es el objetivo vital que tiene cualquier virus, propagarse y perpetuarse. ¿Veis? Esta línea negra representa a un virus completo que se propaga. Siempre que un virus tenga una célula a la que infectar, un organismo vivo al que infectar, el virus se perpetuará hasta el infinito. Sin embargo, cuando le quitábamos la proteína de la envuelta, el virus se extinguía, perdía la capacidad de propagarse de una célula a la otra, con lo cual ya no podíamos llamarlo virus porque no se propagaba, y por eso lo llamábamos replicón. Lo que veíamos es que cuando a este replicón le dábamos prestada la proteína de la envuelta, recuperaba de alguna forma la capacidad de propagarse, pero iba de prestado, porque él no tiene incorporada esa capacidad de propagación. Luego, entonces, si no puede propagarse, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo fabricamos para poder utilizarlo como vacuna? Bueno, pues para eso tenemos lo que llamamos líneas celulares empaquetadoras, que son células que hemos modificado genéticamente para que le den al virus la proteína que le falta. En este caso es la proteína de la envuelta. Entonces, estas fábricas de vacunas, digamos, lo que harían es que nosotros le ponemos la información genética como ADN dentro de la célula, hacen los replicones de ARN y con ayuda de la proteína que le falta forma lo que llamamos partículas similares a virus o VLPs, que tienen el aspecto de un virus pero que no pueden propagarse. Estas partículas similares a virus entran en nuestras células, es el cuadro que aparece a la derecha, tienen la capacidad de replicarse, por lo tanto se replican. Al replicarse hacen miles de copias de sí mismo y aumentan la dosis de antígeno que va a ver el sistema inmune. Y además lo hacen, tienen un aspecto que recuerda al virus de verdad, que es el virus que está a la izquierda. Son estructuras muy repetitivas, con una disposición de los antígenos que recuerda al virus. Por lo tanto, son muy eficaces y muy potentes entrenando al sistema inmune, porque el sistema inmune va a ver una estructura que le recuerda a un virus y esta es la forma más eficaz de que él reconozca al elemento extraño y desarrolle una respuesta inmune. Sin embargo, las células de la persona que se vacuna o del animal que se vacuna no le dan prestada la proteína que le falta, no tienen la proteína de la envuelta. Por lo tanto, estos replicones no pueden propagarse, se quedan dentro de la célula y no pueden ir más allá y por lo tanto son muy seguros. Bueno, pues teníamos un primer candidato a vacuna al que le habíamos quitado esta proteína de la envuelta y habíamos convertido el virus en un elemento incapaz de propagarse. Bueno, pues una vacuna tiene que ser súper segura, no puede causar ningún daño. Entonces teníamos que quitarle además más genes que tuvieran que ver con la inflamación, con cualquier posibilidad de hacer daño. Y mediante estudios parecidos a los que os he contado, identificamos 4 genes que llamábamos genes accesorios, que se los hemos quitado también. Y al final tenemos un replicón al que le hemos quitado 5 genes. Es un replicón que no puede propagarse porque le falta este gen de la envuelta, que está atenuado porque no tiene genes de virulencia. Sin embargo, ¿qué es lo que conserva? Ahora nos importa lo que tiene. Pues lo que tiene es toda la maquinaria de replicación para multiplicarse dentro de la célula. Tiene la proteína de la espícula,
que es la que necesitan tener todas las vacunas. Y tienen otras proteínas del virus, proteína M, proteína N, que también son importantes para dar una inmunidad más equilibrada y más completa y más resistente a los cambios del virus, porque los virus cambian, sobre todo cambian en la proteína de la espícula, y es lo que hemos visto con Omicron. Teníamos inmunidad frente a las variantes anteriores, pero Omicron ha cambiado mucho. La inmunidad es un traje a medida y no estaba hecho a la medida de Omicron, con lo cual Omicron empezó a infectarnos pues con mucha alegría. Sin embargo, hay otras proteínas del virus que no cambian tanto. Y si uno tiene inmunidad frente a esas proteínas que no cambian, pues tiene asegurado que su inmunidad va a ser más resistente a las variantes. Bueno, pues este es nuestro candidato a vacuna, un replicón de RNA para el que tenemos que demostrar, hay que demostrarlo con datos in vivo en animales, tenemos que demostrar lo primero que está atenuado, es decir, que no puede hacer daño a quien se vacuna. Y es lo que vemos con estas gráficas. Vemos la línea negra, es lo que le sucede a un animal que se infecta con un virus completo, pues todos ellos se mueren. Sin embargo, las líneas de colores nos muestran cómo se comporta nuestro replicón, al que le falta la proteína de la envuelta, les faltan estos 5 genes. Pues vemos que los animales no pierden peso, los animales sobreviven. Es decir, el candidato a vacuna es seguro, no hace daño. De momento, adelante. Queríamos comprobar también que era lo que esperábamos de él, es decir, que en el pulmón de los animales seguía replicándose, seguía aumentando la dosis de antígeno. Y vemos cómo estas columnas de color naranja nos permiten medir la cantidad de ácido nucleico del virus que se replica. Y vemos que no se replica tanto como el virus completo, que es la columna negra, como era de esperar, pero sigue replicándose. Es decir, el candidato se multiplica. Por lo tanto, con dosis pequeñas y con un menor coste podemos tener una vacuna eficaz. Teníamos que demostrar también en los animales que nuestro candidato no se propagaba. Lo habíamos visto en células, pero ahora tenemos que verlo en el mundo real, es decir, en un pulmón de ratón. Y vemos que efectivamente las columnas naranjas nos muestran que en los pulmones de esos ratones que se han vacunado no se recupera virus infectivo. Es decir, el candidato no se propaga y por lo tanto es muy seguro. Sin embargo, cuando ese pulmón se infecta con un virus completo, se forman millones de partículas virales que pueden contagiar a otros animales. Y la hora de la verdad, un candidato a vacuna tiene que proteger de la infección. Estos experimentos son experimentos que llamamos de desafío, en los que cogemos unos ratoncitos, intranasalmente les ponemos la vacuna en la nariz, la respiran, esperamos 3 semanas a que se desarrolle la respuesta inmune y hacemos lo que llamamos un desafío, es decir, le ponemos a las 3 semanas una dosis de virus letal que si no tienen protección, si la vacuna no les ha protegido, los ratones se mueren. Si la vacuna les ha protegido, los ratones sobreviven. Y lo que vemos es que la línea de color gris muestra que animales que no se han vacunado, cuando se infectan con el virus de verdad, pierden peso y todos ellos se mueren. Sin embargo, los ratones que habíamos vacunado con nuestro candidato a vacuna, con los replicones, el 100% sobreviven. Es decir, el candidato a vacuna da una protección del 100% frente a la enfermedad y frente a la muerte. Y además, en este caso, protege frente a la infección, porque dan una inmunidad esterilizante. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos animales que se han vacunado, son las columnas de color naranja, cuando al animal vacunado le infectamos con el virus de verdad, con el virus que mata, ese virus en aquellos ratoncitos que no están vacunados, el virus crece y hace millones y millones de copias. Sin embargo, en los que se han vacunado, el virus no puede crecer, no recuperamos virus infectivo, es decir, protege frente a la infección y por tanto evita los contagios, que sería, este es el ideal de una vacuna, que nos proteja de todo, de la enfermedad, de la infección y por lo tanto que
que impida que enfermemos, pero también que impida que el virus siga circulando. ¿Y por qué este candidato a vacuna con el que estamos trabajando da inmunidad esterilizante? Bueno, pues fundamentalmente porque se administra intranasalmente. Nuestro sistema inmune, como contaba al principio, es un ejército muy organizado que actúa por tierra, mar y aire. Cuando nos dan una vacuna intramuscularmente, lo que se activa es lo que se llama la inmunidad sistémica. Es decir, hay una respuesta de anticuerpos, de células, que circula por toda nuestra sangre y que llega a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y esta inmunidad es la que nos protege de la enfermedad, de la muerte, pero no impide que el virus se replique. Sin embargo, cuando nos dan una vacuna intranasalmente, nos la están aplicando en la mucosa respiratoria, que es donde entra el virus. Y se está activando una inmunidad, como veis aquí con este color azul, se activa una inmunidad en la mismísima puerta de entrada del virus. Con lo cual, el virus se asoma a la puerta de las células respiratorias y se encuentra con que allí fuera, por fuera de la puerta, va a tener anticuerpos que lo van a neutralizar y que no le van a permitir entrar en las células. No le van a permitir entrar y por lo tanto no va a poder continuar con la infección. Por esto la inmunidad se llama esterilizante, porque elimina al virus infectivo. Y esta inmunidad esterilizante va asociada a la inmunidad de mucosas. Entonces, de ahí la importancia de conseguir una inmunidad como esta, que esté allí donde el virus la necesita, que es en la puerta de entrada, en las vías respiratorias. Bueno, pues siguiendo una estrategia similar a la que ya os he contado, estamos haciendo una vacuna frente al nuevo coronavirus, en el que, utilizando nuestro sistema de ingeniería, estamos eliminando del virus toda una colección de genes que el virus necesitaría para propagar, que el virus necesitaría para hacer daño. Y por lo tanto, al quitarle todo esto al virus, lo estamos convirtiendo en un replicón que, un RNA que se replica, que produce una serie de proteínas que alertan al sistema inmune, pero incapaz de hacernos daño. Y estamos preparando dos formas de administrar esta vacuna. Una, la misma que os he contado antes, mediante partículas que son similares al virus. Aquí utilizamos unas células empaquetadoras que son fábricas en las que se produce el RNA autorreplicativo, las células le dan prestado las proteínas que le faltan y se forman estas partículas no propagativas que recuerdan al virus. Pero además estamos trabajando en otra formulación que es lo que llamamos síntesis química. Recuerda a lo que hace en la vacuna de Moderna, la de Pfizer, en la que se produce el ARN en un tubo de ensayo in vitro, se combina con polímeros que forman pues, estas nanopartículas. Es decir, los polímeros envuelven al ARN, lo protegen, lo llevan al interior de las células. Y por todo lo que he contado de lo importante que es la inmunidad en mucosas, pues nosotros trabajamos en administración intranasal, porque es la que mejor conocemos, la que sabemos que es la definitiva para protegernos frente a todo. Pero somos conscientes de que esta inmunización intranasal es más novedosa, las agencias reguladoras van a exigir con toda la razón que se garantice que es segura, que no causa ninguna clase de problema, mientras que la inmunización intramuscular pues, es la conocida, la clásica, la que a nadie preocupa. Y entonces estamos ensayando la eficacia de la vacuna y la seguridad cuando la administramos tanto intranasalmente como intramuscularmente. Y en estos momentos, bueno, pues estamos ensayando en modelos animales y estamos optimizando estos sistemas de producción que yo muestro aquí con esquemas, pues uno los puede hacer en el laboratorio bastante bien, pero tenemos que ser capaces de escalar esto, de producirlo a gran escala en compañías farmacéuticas que puedan hacer miles y millones de dosis. Y estamos optimizando estos sistemas de producción para que sean, bueno, pues para que el rendimiento sea suficientemente bueno. Entonces,
ahora cualquiera se pregunta, bueno, pues hay vacunas ya en España, el 80 y tantos % de la población está vacunado, ¿para qué queremos más vacunas? ¿Qué más desafíos tenemos si ya hay vacunas de distintas clases? Bueno, pues aún hay desafíos pendientes. El primero es el de la eficacia. Las vacunas de ahora son excelentes, nos protegen de la enfermedad, de la muerte, pero no protegen completamente de la infección y por lo tanto el virus puede transmitirse. Por lo tanto, mientras el virus se transmita, replica y cambia y puede generar variantes nuevas, como hemos visto, que escapan a la inmunidad. Es decir, sería bueno conseguir una vacuna que protegiera más de lo que hacen las actuales, como la que proponemos que da inmunidad esterilizante. Otro desafío que tenemos es que no sabemos muy bien el tiempo que dura la inmunidad. Podría ser que durara 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. ¿Van a ser necesarias las revacunaciones? Podrían ser necesarias y ahí sería importante, pues vamos a necesitar vacunas. Cuantas más vacunas y más variadas sean, pues más alternativas tenemos, más posibilidades tenemos. Aquí está el gran problema de que este virus sobre todo afecta y causa más daño en personas mayores y las personas mayores tienen un problema que se llama inmunosenescencia, es decir, que su sistema inmune no responde tan bien a las vacunas. Entonces, es necesario intentar mejorar la protección que dan las vacunas. Y aquí todavía hay un camino por recorrer para mejorar la eficacia en personas mayores. Y el gran reto que todavía tenemos es el de la vacunación universal. En España, más del 80% estamos vacunados, pero hay países de África donde este porcentaje no llega al 10%. Y mientras haya gente que no tiene inmunidad, el virus puede seguir circulando. Entonces, ¿cuál es el horizonte que esperamos? Bueno, pues en esta batalla entre la humanidad y el coronavirus, lo que sucede es que el virus está por una parte, el virus circula, el virus tiene muchas estrategias y nuestra gran estrategia para convivir con el virus es la inmunidad, es decir, el desarrollo de una respuesta inmune que nos proteja de la infección, de la enfermedad. Y lo que está sucediendo ahora en estos 2 años es que vamos ganando inmunidad por las vacunas, aquellos que se han infectado, y esta inmunidad es la que nos va a permitir convivir con el virus. Porque el virus sigue ahí, en la medida en que siga, va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. Los virus son un blanco en movimiento, están preparados para cambiar. ¿Y por qué lo hacen? Porque esos cambios les permiten adaptarse mejor y ser más eficientes. Entonces, el virus cambia al azar porque comete errores. Cuando se copia a sí mismo, se copia millones de veces, como cuando alguien copia una frase, pues somos humanos, cometemos errores. Bueno, pues el virus también se equivoca y comete errores. Muchos de esos errores le van a llevar a la muerte, porque son errores que hacen que pierda sentido. Otros errores serán neutros, pero hay algunos errores que le dan ventaja al virus. Y alguna de estas ventajas que tiene el virus es que, por ejemplo, escapa de la inmunidad. Entonces, mientras un virus siga circulando mucho por ahí, pues es un peligro potencial, porque puede ir cambiando y puede hacerse resistente a la inmunidad que ya tenemos. Entonces, estos cambios que tiene el virus mientras evoluciona, sobre todo la gran ventaja que busca el virus, el motor de su evolución es que se haga más transmisible y por lo tanto que se pueda perpetuar mejor y que escape de la inmunidad que ya tenemos. Esta es una batalla continua que tenemos entre uno y otro. Y sobre todo, para escapar de la inmunidad, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Pues la proteína de la espícula, porque esta es la diana fundamental de los anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa con los virus que van apareciendo? Pues que sobre todo cambian en esta proteína. Y hemos visto que desde 2019 estuvimos muchos meses con un virus que casi no había cambiado. Y sin embargo apareció una primera mutación en este virus de color negro que se impuso, que se hizo súper eficiente porque se transmitía mucho mejor.
era un virus más transmisible. En aquel momento había muy poca inmunidad en la especie humana, entonces el virus no necesitaba escapar de la inmunidad porque prácticamente no había. A raíz de la vacunación, de las infecciones, en la medida en que el virus se encuentra con individuos que tienen inmunidad, lo que hace es cambiar para escapar de la inmunidad. Y han ido apareciendo todas estas variantes, alfa, beta, gamma, delta, hasta la última que es Omicron, que tienen en común todas ellas, algunas se transmiten mejor, pero fundamentalmente lo que hacen es que escapan a la respuesta inmune que tenemos. De ahí la importancia de ponerle trabas al virus para que siga transmitiéndose, porque mientras cambie y nuestra inmunidad no sea general, el virus tiene ahí una manera de perpetuarse. Y bueno, simplemente aquí lo que vemos es cómo el virus original ha ido cambiando con el tiempo hasta llegar a Omicron, que es un virus que ha cambiado, tiene 60 cambios con respecto al virus inicial. Y estos cambios le permiten ser unas 3 veces más transmisible que lo que era Delta y escapar, pues digamos que nuestra capacidad neutralizante se divide por 25 frente a Omicron. ¿Vamos a desterrar al coronavirus? Pues la respuesta es que no. De momento, el único virus que hemos conseguido erradicar de la Tierra es el virus de la viruela. Y eso nos ha permitido saber qué necesitábamos para erradicar un virus. Con este coronavirus cumplimos algunas condiciones, pero no todas. Tenemos una vacuna que es efectiva, el virus causa infecciones que no duran toda la vida, y esto es bueno para poder erradicar un virus, pero es un virus que causa infecciones que no dan síntomas o que dan síntomas muy leves, con lo cual el virus se mueve sin que sepamos por dónde va. El virus está en reservorios animales, es decir, puede reintroducirse en humanos porque lo tenemos en la naturaleza. Y el virus puede cambiar y genera estas variantes antigénicas que le permiten escapar de la inmunidad. Por lo tanto, no vamos a hacer que desaparezca de la Tierra, pero tendremos que convivir con él. Se convertirá en un virus endémico, es decir, un virus que producirá infecciones de una manera estable, controlada, asumible. ¿Cómo van a ser esas infecciones? Pues no lo sabemos. El virus podría atenuarse hasta convertirse en un coronavirus como el de los resfriados, que es un virus que lo tenemos ahí, convivimos con él, nos infecta cada invierno, cada 2 años o cuando sea, pero nadie se vacuna, a nadie le preocupa. Esta sería una opción. Ojalá el virus vaya atenuándose hasta ese punto. O bien podría permanecer siendo un virus un poco más virulento, algo parecido a la gripe, es decir, un virus que ya te infecta y te causa una infección pues, relativamente grave, sobre todo en algunas personas. Entonces, en ese caso, necesitaremos seguir vacunando y seguir protegiendo, sobre todo, a la población más vulnerable, que son personas mayores, personas con patologías previas, personas con problemas en su inmunidad. Entonces, digamos que el mensaje es: el coronavirus ha venido, hemos asistido a la emergencia de un virus, a su nacimiento, va a seguir con nosotros. Tenemos herramientas para poder defendernos de él mucho mejor de lo que sucedió al principio. Y bueno, pues esperemos que la convivencia sea lo más pacífica posible para que podamos recuperar la normalidad y la vida que tanto echamos de menos. Y esta diapositiva simplemente es para recordar que la ciencia es un trabajo en equipo. Todo lo que yo he contado del trabajo de nuestro laboratorio es un trabajo de muchos años, de mucha gente, de la perseverancia en hacer experimentos y en resolver problemas, como se ha resuelto hoy el problema de compartir pantalla. Y bueno, pues gracias a todos por estar ahí durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Isabel, por tu paciencia y por habernos contado una cosa tan complicada de una forma tan sencilla, que podamos entender fácilmente ese proceso tan complicado, con tantos pasos, con tanto, o sea, tan minucioso. Muchísimas gracias. Oye,
¿podemos disponer de un ratito para hacerte algunas preguntas? Encantada, encantadísima. Pues a ver, id levantando la mano, podéis abrir los micrófonos los que queréis intervenir y ir levantando la mano para preguntar a Isabel. A ver, yo. Venga, Hila. El que las personas mayores se infecten más, no, que tengan peor respuesta, ¿significa que desarrollan menos linfocitos T? Pues sí, muy buena pregunta. Ese es uno de los factores. Digamos que la inmunosenescencia, que es este envejecimiento del sistema inmune, por una parte significa que los linfocitos T que desarrollan son menos variados, es decir, han perdido de alguna forma flexibilidad para reconocer a los antígenos, al elemento extraño, son menos diversos y por tanto menos eficaces. Y por otra parte hay un componente que es el componente de la inflamación. Es decir, con la edad, digamos que el nivel de inflamación basal que tiene nuestro cuerpo va aumentando. Entonces, este nivel de inflamación que aumenta con la edad se traduce en que la respuesta inmune de alguna manera está afectada y está reducida. Y esto significa que en una infección una persona mayor responde peor, se puede proteger peor de la infección y cuando se vacuna tiene el mismo problema. Responde peor a la vacuna que una persona con un sistema inmune, con un sistema inmune más potente. De ahí que todavía sea una asignatura pendiente, no solo con esta vacuna, también con la de la gripe y con otras, conseguir que mejore la eficacia de las vacunas en las personas mayores, añadiendo inmunoestimulantes, añadiendo componentes que puedan potenciar de alguna forma la inmunidad. Muchísimas gracias. Es que además ha sido tan didáctico que lo hemos entendido perfectísimamente, una cosa tan compleja. Enhorabuena. Oye, Isabel, yo tengo una pregunta. Las vacunas que duran a largo plazo, las vacunas que solamente te tienes que vacunar una vez en la vida, es que son capaces de desarrollar linfocitos de memoria permanentes, como si dijéramos, o muy potentes. ¿Qué hacen esas vacunas? Pues efectivamente, hay vacunas en las que uno se vacuna cuando es pequeñito, una vez en la vida. Lo que pasa es que hay que recordar que en la mayor parte de ellas no nos ponen una dosis única, recibimos varias dosis y esa inmunidad dura para toda la vida. Normalmente esto sucede con virus o con patógenos que no infectan mucosas, es decir, que no infectan la mucosa respiratoria o la mucosa entérica, sino que son patógenos que fundamentalmente se distribuyen por la sangre y que por lo tanto la inmunidad que tenemos en la sangre es suficiente con esas células de memoria que tienen una larga vida, que las hay células de memoria con una vida muy larga y que eso permite que se mantenga la inmunidad durante todo ese tiempo. Pero además lo que sucede también es una combinación de factores, digamos. Por una parte, cada virus o cada bacteria tiene su propia personalidad. Por ejemplo, el virus del sarampión. Uno pasa el sarampión de pequeño o lo vacunan de pequeño y digamos que ya para toda la vida está protegido. Bueno, pues el virus del sarampión es que tiene la habilidad de que hace que desaparezcan linfocitos, células inmunes, linfocitos que reconocen a otros patógenos y hace que todos los que queden le reconozcan a él mismo, únicamente a él, con lo cual es una especie de secuestro de la inmunidad, de forma que ganas una inmunidad súper potente frente a él y la tienes para toda la vida. Y ese es un virus que no es un virus respiratorio o entérico, por ejemplo. En el caso de la polio es un virus que puede crecer en el intestino y que cuando deja de crecer en el intestino e infecta los nervios, lo que causa es pues, todas las secuelas, la parálisis flácida que tienen las personas que han padecido la polio. En ese caso, la vacuna, aunque es un virus en principio que puede infectar mucosas, la vacuna es una vacuna muy potente que además se asocia con el hecho de que el virus prácticamente no está circulando. Entonces, en la medida en que el virus no circula, aunque tu inmunidad no sea perfecta y sea una inmunidad más baja,
pero digamos que es suficiente como para mantener al virus a raya. ¿Qué sucede con la gripe? Con la gripe no pasa eso. El virus de la gripe cambia mucho, eso es cierto, pero además es que la inmunidad que da la vacuna de la gripe o que da una infección es una inmunidad que dura relativamente poco. Este es un virus que es respiratorio y la inmunidad de la mucosa no dura en general para siempre, dependiendo de cómo sea, de cómo se produzca la infección, de qué antígenos tiene el virus. Los virus, digamos que son máquinas de perpetuarse y han desarrollado estrategias para neutralizar a nuestro sistema inmune. Ellos dicen, vale, tú me haces anticuerpos neutralizantes, me haces linfocitos T, pues cuidado, porque yo voy a desarrollar un gen que lo que hace es inhibir la respuesta inmune, porque yo lo que quiero es sobrevivir. Entonces hay virus que cuando infectan, ellos mismos tienen genes, también coronavirus, que lo que hacen es disminuir la respuesta inmune y hacer que cuando tú respondas contra ellos, respondas, pero no lo haces de una forma al 100%, porque ya se han encargado ellos de cortarte un poco las alas. Oye, y otra duda, bueno, son casi dos. Una, si todas las cosas van bien dentro de vuestro proyecto de trabajo, ¿para cuándo pensáis que se podría desarrollar esta vacuna si todo va bien en vuestro trabajo y en las negociaciones con las farmacéuticas? Vamos, si todo se pone de rositas. Y luego, por otro lado, si este trabajo que estáis haciendo hubierais tenido más financiación para hacerlo, ¿habría podido ser más ágil o los tiempos son los que son? Bueno, sí. La primera pregunta, digamos que depende. Quiero decir, os he contado que nuestra vacuna tiene dos formas de formularla, una con partículas que recuerdan al virus y la otra produciendo un ARN que envolvemos en nanopartículas. Cada una de esas dos formas, aunque el núcleo, aunque el corazón de la vacuna sea el mismo, pero la forma de producirla es diferente. Y entonces, cada una tiene unos retos distintos. La manera de producirla con partículas que recuerdan al virus es una forma que utiliza células, es la que hemos utilizado en la vacuna de MERS y por lo tanto eso está más avanzado. Y la facilidad de producirlo a gran escala está más cerca, porque es ya una estrategia que dominamos más. Y entonces esto, pues, si todo va bien, podría ser cuestión de meses, quizás a lo largo de este 2022, que nosotros pudiéramos, llegar a un acuerdo con una compañía que pudiera tener interés y que pudiera producirla. La otra manera, que es lo que llamábamos una formulación química, pues tiene una dificultad añadida y es que el corazón de nuestra vacuna, el ARN, es un ARN muy grande y entonces técnicamente para producirlo pues es un desafío mayor. Digamos que nuestro ARN es pues 7 veces más grande que el ARN de la vacuna de Moderna, por ejemplo, y entonces eso es más complejo y optimizar la producción, mejorar el rendimiento puede llevar más tiempo. Y luego están las dos formas que tenemos de administrarlo. Si hablamos de administrarlo intramuscularmente, pues eso es más sencillo. Y imaginemos que a lo largo de este año conseguimos llevarlo a la fábrica, nuestra vacuna en forma de VLPs. Pues podríamos llevarlo a la fábrica y llevarlo a ensayos clínicos en administración intramuscular, pero probablemente en administración intranasal no, porque íbamos a tener que hacer muchos más estudios para demostrar que esa forma de administrar, que sabemos que es ideal para dar la inmunidad que se necesita, para demostrar que es segura, porque es que no hay todavía vacunas que sean intranasales. Entonces, aquí no estamos solos nosotros. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca llevan meses ensayando también la administración intranasal. ¿Por qué? Porque cualquier inmunólogo sabe que esa es la vía ideal para dar inmunidad. Y como ellos, pues hay otra gente que está trabajando en eso, pero eso puede requerir más tiempo porque son vacunas de segunda, de tercera generación. Ese conocimiento será muy útil para mejorar vacunas frente a este coronavirus y frente a gripe y frente a otros virus respiratorios que puedan venir. Pero a día de hoy todavía no es una forma
digamos, perfectamente reconocida y autorizada por las agencias. Entonces, dependiendo de cuál sea el nivel al que uno quiere llegar, pues puede ser una cuestión de finales de este año o de años sucesivos. Es decir, esto es una carrera de fondo. Pues la televisión ya anuncia que como ya se está probando en Barcelona, que a ver si para mayo... Claro, la vacuna de IPRA, que es la que está en ensayos clínicos de fase 3, esta es una vacuna, como decía al principio, es una vacuna con una tecnología muy sencilla que IPRA ha utilizado en muchas vacunas de animales. Son vacunas que se sabe que son menos efectivas porque es una proteína purificada que hay que combinar con un adyuvante para que sea más eficaz, pero ellos muy inteligentemente han dicho, bueno, nosotros nuestra vacuna la vamos a vender como una dosis de refuerzo. Es decir, ellos están ensayando en su ensayo clínico como una dosis de refuerzo para los que han recibido la vacuna de RNA, por ejemplo. Sí. Y la ventaja que tiene esa vacuna es la simplicidad de fabricación, pero también que es proteína, que no necesitas ultracongeladores, que la puedes llevar a temperaturas de refrigeración normal y por tanto se podría llevar a lugares del mundo donde no llegarían vacunas de RNA. Pero es una vacuna que tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones también. Sí, sí, sí. Bueno saberlo. Oye, ¿alguna...? ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, claro. ¿Quién eres? Que no te veo. Solamente preguntarle, Isabel, ¿usted está en el equipo de Luis en Juanes? Soy Ana. Sí, hola, Ana, sí, estamos en el mismo equipo. Hola. Están en el mismo equipo. Sí, y sí. ¿se sabe ya cuál es el porcentaje de inmunidad? Por ejemplo, Pfizer dijeron que era el 90 y pico %. Ustedes lo van a superar, imagino. A ver, la vacuna de Pfizer y de Moderna, ellos tienen alrededor de un 90% de protección frente a la enfermedad severa y frente a la muerte. Eso es. Frente a la infección, son vacunas que solo protegen parcialmente, protegen como un 40, un 50% dependiendo del momento, porque los anticuerpos van cayendo y entonces esa inmunidad frente a la infección también cae, aunque la inmunidad de la enfermedad severa se mantiene más. En nuestro caso, no tenemos datos de humanos, de ensayos clínicos, pero lo que hemos visto en los modelos animales es que la vacuna protege al 100% de los animales frente a la enfermedad y frente a la infección. Luego esto, claro, digamos que esto es como cuando uno trabaja con animales, trabaja con un sistema mucho más simple porque los animales son todos iguales entre sí. El desafío de probarlo en humanos, ahí pues la variabilidad puede ser mayor, pero en principio en los ensayos preclínicos de animales la eficacia que hemos visto en nuestra vacuna es del 100%. Oye, Isabel, y otra duda que tengo. Bravo. Cuando vayáis a... Ay, perdona, Ana, que no me daba cuenta que no habías acabado. No, que solamente le quería decir que un bravo por ella y por todo el equipo, que bien. Gracias, muchas gracias. Mira, a mí se me plantea una duda. Gracias nosotros a vosotros. Cuando vosotros tengáis que investigar la vacuna con humanos, probar la vacuna con humanos, ¿en qué humanos la vais a probar, por ejemplo, en España, si ya casi todos estamos inmunizados? ¿De dónde vais a sacar los humanos? A ver, De África. pues muy buena pregunta. A ver, aquí las estrategias que se están haciendo son varias. Una de ellas, en este momento hay varias vacunas que se están haciendo también ensayos clínicos y las están haciendo en poblaciones que todavía no han llegado las vacunas. Más que en África, las están haciendo en países en Vietnam, en países del sudeste asiático. Esa sería una posibilidad, recurrir a países en los que haya personas que no se han vacunado. La otra posibilidad que hay es que a lo largo de este tiempo de pandemia y de todo lo que sabemos con las vacunas en los ensayos clínicos, en el mundo real, se establecen lo que se llaman correlatos de protección. Es decir, de manera que en la inmunidad hay una cosa muy sencilla que se puede medir, que son los niveles de anticuerpos. Entonces,
Lo que se ha visto es que con las vacunas que ya conocemos hay una correlación entre los niveles de anticuerpos que se producen y el nivel de protección. Es decir, uno puede trazar una gráfica en la que ve la vacuna de AstraZeneca ha producido estos anticuerpos y da este nivel de protección. La vacuna de Pfizer produce estos anticuerpos y da este otro nivel de protección. Entonces, con cualquier vacuna podríamos, y ese es el ideal para no tener que hacer ensayos clínicos tan complejos, que se pudiera hacer una fase 1 en la que tú lo único que haces es inyectar tu vacuna, medir los anticuerpos que produce y a partir de esos anticuerpos poder deducir el nivel de protección que te va a dar. De forma que eso simplificaría mucho, digamos, la validación y los ensayos clínicos de vacunas. Y la última opción es algo parecido a lo que está haciendo IPRA con su vacuna, muy inteligentemente. En la medida en que todo el mundo esté vacunado, pues nadie necesita recibir una primera dosis de vacuna. Lo que probablemente sí que van a necesitar van a ser dosis de refuerzo. Entonces, uno puede ensayar su vacuna como una dosis de refuerzo en personas que ya están vacunadas para medir qué clase de inmunidad dan en aquellos en los que ya están vacunados, durante cuánto tiempo dura esa inmunidad, si dura más que con versiones de otras vacunas. Es decir, hay distintas fórmulas para poder ensayar lo bien o lo regular que funciona un nuevo candidato a vacuna. Muchas gracias. Oye, ¿tenéis alguna preguntita? Porque yo estoy preguntando y preguntando porque no veo manitas. Yo A ver, tengo Gonzalo. yo tengo una... María Luisa. perdón. Espera, María Luisa. Gonzalo primero. De acuerdo. Sí, se me ocurre que descendiendo ya a un punto de vista práctico y con el ejemplo que ha dado de la vacuna de IPRA, lo que se plantea es un gran problema a los, no sé cómo llamarlo, a las instituciones sanitarias para en un momento dado lanzarse pues a una inoculación que puede ser para, no sé cómo, no recuerdo, que en fin, el que la gente ya está vacunada, pero se le da una vacuna que digamos... Un refuerzo, sí. Refuerzo, bien. Pero claro, ante tal variedad de personas, perdón, de instituciones que están investigando en distintas direcciones, bueno, en distintas direcciones o en direcciones parecidas, pero que no son iguales, el problema es una institución sanitaria, ¿por qué se decide? O sea, es un criterio que creo que descendiendo al terreno práctico hay dos. Sí. Uno es a dónde me dirijo y lo segundo está la cuestión que no hay que olvidar, que es la cuestión del coste. También. Es decir, entonces, no sé si se pudiera aclarar algo en este sentido de decir, bueno, mira, esto dentro de 3 meses se podrá hacer y es una cosa relativamente barata y, en fin, va a inmunizar poco, pero bueno, por lo menos con eso se va a morir menos gente, que yo creo que es uno de los problemas graves que tenemos las personas mayores. Claro, aquí casi todas estas decisiones, digamos que se rigen un poco por la relación entre el coste y el beneficio que tiene cada una de ellas. Entonces, en medicina cada vez se tiende más a lo que se llama medicina personalizada, en el sentido de que a cada uno se le dé lo que necesita. Puede haber vacunas más simples, menos efectivas, más baratas, que pueden ser suficientes, por ejemplo, para inmunizar a población joven que no tiene patologías previas, y sería adecuado dárselo a esas personas con un coste menor y con un beneficio pues suficiente para esas personas. Sin embargo, puede haber personas como los mayores que tienen una respuesta inmune menos eficaz, a los que a lo mejor hay que inmunizar con vacunas que cuestan más dinero, por ejemplo, vacunas de RNA, pero que se sabe que funcionan mejor. Entonces, en ese caso, pues a determinados grupos de población lo ideal sería poder darles dosis de vacuna que les van a inmunizar de una forma más potente y durante más tiempo. Entonces, sé que esto puede complicar la gestión quizás de qué vacuna le doy a cada uno, pero en España, por ejemplo, el protocolo de vacunación que se ha seguido ha sido un protocolo que ha funcionado muy bien, en el que se empezó
por los más vulnerables, que eran los mayores, y a partir de ahí se fue descendiendo en edad a los que eran menos vulnerables. Bueno, pues no se hizo una cosa masiva, todo el mundo que vaya según llega y se ponga la vacuna. Se hizo de una forma ordenada y razonable. Pues con las vacunas, que cada vez pues, puede haber más y son diferentes, pueden ser complementarias, y para determinados grupos de población unas vacunas pueden ser suficientes y para otros no. Pasa con la vacuna de la gripe, por ejemplo. Cuando uno va a ponerse la vacuna de la gripe, hay una versión que es para mayores, que lo que hace es que lleva más antígeno. ¿Por qué? Porque se sabe que los mayores responden peor. Y entonces cuando vas al médico, a la enfermera o a quien sea, según la edad que tengas, pues te pone una vacuna o te pone otra. Y en este sentido, pues podría ser una forma de optimizar el uso de vacunas distintas que haya disponibles. María Luisa. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la cuarta dosis, que se habla a veces, hay como confusión en ese sentido, porque se habla también de que se puede cansar el sistema inmune si se administra más dosis de vacuna de las recomendables. No sé si en este sentido hay algo que se pueda aclarar sobre esto del cansancio del sistema inmune. Sí. No, sí. Bueno, a no ver, sé. lo que sí, es algo que tiene cierto sentido. Digamos que nuestra sangre tiene una capacidad para llevar células y para tener anticuerpos disueltos. Uno no puede tener 2 kilos de anticuerpos disueltos, porque entonces la sangre, en lugar de ser líquida, pues sería una cosa semisólida. Es decir, uno no puede pretender decir, yo quiero tener una inmunidad exagerada y por lo tanto me pongo vacunas un día sí y otro también, para conseguir que en lugar de tener pues yo qué sé, medio kilo de anticuerpos, pues que tenga 10 kilos. Digamos que en nuestro organismo todo tiene un límite, todo tiene que seguir un equilibrio. Y por la misma razón, los anticuerpos que circulan en nuestra sangre, si resulta que toda la capacidad de tener anticuerpos son anticuerpos que van contra el coronavirus, pues es que no vamos a tener mucho espacio para tener anticuerpos frente a otras posibles cosas. Es decir, es importante ver, a la hora de aplicar nuevas dosis de las vacunas, es importante ver en qué situación nos encontramos. Es decir, si una persona tiene un estado inmunitario en el que se ha visto que hay una protección suficiente, por ejemplo, alguien que ya ha recibido 3 dosis de vacuna o que ha recibido 2 dosis y se ha infectado y que tiene ya una inmunidad muy completa, pues a lo mejor todavía no es necesario darle una cuarta dosis, porque lo que se ha visto hasta ahora es que a día de hoy, con el virus que circula, que es Omicron, y con el estado inmunitario que nos dan 3 dosis de vacuna o 2 dosis y una infección, con esto tenemos un nivel de protección, pues en principio suficiente. Entonces, a lo mejor dar una cuarta dosis, digamos, a las 4 semanas de haber recibido la tercera, pues posiblemente no es necesario. Y sea conveniente esperar unos meses a que los anticuerpos, como hemos visto, suben, pero luego los anticuerpos van bajando, a que baje la cantidad de anticuerpos que hay, la respuesta celular se mantiene bastante estable y esa es la que nos garantiza una protección frente a la enfermedad severa, frente al hospital. Los anticuerpos van a ir cayendo y al cabo de los meses pues puede ser un buen momento para a las personas más vulnerables darles una cuarta dosis, pero no de una manera rápida de 2 meses después una siguiente dosis. En general creo que esto igual que no es sostenible desde el punto de vista, digamos, práctico, y desde el punto de vista inmunitario a lo mejor tampoco es recomendable, pero puede ser que una vez al año o una vez cada 2 años, según lo que dure la inmunidad, que no se sabe bien, que se necesiten dosis de refuerzo y que no todo el mundo las necesite igual, que quizás los mayores, los más vulnerables, sean aquellos a quienes hay que conservar la inmunidad, y en las personas más jóvenes pues igual esto no es tan imprescindible hacerlo así.
Perdón, y luego también quería preguntar, las personas que han sufrido la enfermedad, cualquiera de sus variantes, ¿es verdad que adquieren un nivel de protección más alto o que también están como más protegidos, no más protegidos, sino que disminuye su riesgo de transmitir la enfermedad porque adquieren mayor inmunidad de mucosas o eso no es así? Claro, claro, sí. Aquí hay dos cosas. Una persona que ha tenido la enfermedad y que se ha infectado, como se ha infectado a través de la mucosa respiratoria, que es por donde entra el virus, ha desarrollado inmunidad en mucosas y también, por supuesto, anticuerpos que circulan. Pero esa inmunidad de mucosas va a hacer que alguien que se ha infectado durante meses, no sabemos cuánto, porque son datos que no se han estudiado muy bien todavía, pero durante meses va a tener esa protección en la mucosa que le va a proteger de la infección, es decir, que le va a dar esa inmunidad esterilizante de la que hablábamos. Y además va a tener la inmunidad sistémica que también está ahí. Entonces, una persona que se ha infectado y que además se ha vacunado, es decir, son los que tienen una inmunidad, una superinmunidad. ¿Por qué? Porque tienen la inmunidad natural, que es inmunidad de mucosas, porque además se les ha reforzado la inmunidad con una vacuna, que sobre todo les ha dado inmunidad sistémica, y esas personas, digamos que son los que se encuentran en la mejor posición de protección, seguramente, mejor que cualquiera que únicamente se haya vacunado. Y también, o sea, por un lado, por este aspecto de la inmunidad en la mucosa y también porque, como decía al principio, las vacunas se juegan todo a la carta de la proteína de la espícula, que es fundamental. Pero el virus lleva más cosas y hay otras piezas que tiene el virus que activan también una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune la vemos en las personas que se han infectado. Y esa parte de la inmunidad que no dan las vacunas y que sí que da la infección contribuye a dar una protección más completa. De ahí que alguien que se ha infectado y que está vacunado tiene, por las dos razones, tiene una superinmunidad. Muchísimas gracias, me ha encantado. Gracias. Isabel Álvarez. Sí. Perdón. Bueno, pues yo soy uno de esos superhéroes que acabas de mencionar. Enhorabuena. Padecí la enfermedad y luego me vacunaron. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me tiene un poco despistada. Yo he tenido las 2 dosis después de salir del hospital, pero al principio el protocolo eran 6 meses, luego eran 5 meses, luego era 1 mes, luego, bueno, ahora me pasa lo mismo con la tercera. Me hablan de 6 meses, luego 5 meses, y ahora otra vez casi le van a decir que tenía que haberme vacunado antes de las Navidades, como me despido. Entonces, yo lo que quiero saber, no debería haber un protocolo para saber qué nivel de anticuerpos tienes, porque todo el mundo me dice, como habéis dicho aquí, tienes muchos, pero muchos, ¿cuántos son? ¿4? ¿20? ¿Qué cantidad? No hay manera de, igual que hay unos test de antígenos, unos anticuerpos para saber cómo te los puedes hacer, aunque sea pagando, porque en este país hay que pagarlo. Sí. Claro, sí que hay. A ver, digamos que la pregunta es súper razonable y, como siempre, la respuesta más ajustada es aquella que no se hace con café para todos, sino que a cada uno se le da lo suyo. ¿Eso qué supone? Pues eso, desde el punto de vista práctico, pues ojalá pudiéramos a cada persona medir su inmunidad, y ya no solo los anticuerpos, sino la respuesta celular, que esta es muchísimo más difícil de medir. Entonces, claro, eso sería lo ideal, pero desde el punto de vista práctico, pues es más complicado. Entonces, estos vaivenes de primero, aunque hayas pasado la enfermedad, la tercera dosis te la pones 1 mes después. Luego el protocolo cambia y te dice, no, cada 6, no, cada 5. A ver, es cierto que esas decisiones no siempre están muy fundamentadas en lo que se sabe, y a veces pues se adoptan decisiones del tipo de hay mucho virus circulando, vamos a acelerar la nueva dosis para tener a la gente lo más protegida posible. Cuando las cosas están más calmadas dices, oye, mira, en 4 semanas es muy poco tiempo, más vale esperar 4 o 5 meses y ya se le da una dosis de refuerzo en un periodo ya mucho más razonable. A veces las decisiones son un poco precipitadas por las circunstancias. Lo cierto es que alguien
que ha tenido la infección, que ha recibido 2 dosis de vacuna, pues yo, a mí me ha pasado, gente de mi familia que le ha pasado algo parecido y me ha preguntado y en su momento le dije, mira, no te la pongas 4 meses después, la tercera dosis, espera 5 meses, el tiempo que sea y te la pones en ese momento. Luego ha resultado que el protocolo ha evolucionado en esa dirección, pero en su momento a mí es lo que me parecía mucho más razonable. Entonces, ¿es posible medir los anticuerpos? Sí, se pueden medir. Hay muchos sitios, supongo que hay muchos laboratorios en los que te miden en una pequeña gotita de sangre, te miden la cantidad de anticuerpos que tienen. Entonces ellos manejan, cada laboratorio utilizará una técnica algo diferente y entonces puedes ver cuál es el estado de la inmunidad. Incluso hay gente que se los hace con cierta regularidad y entonces ve cómo al principio tenía 100 y 2 meses después pues tenía 80 o los superpotentes seguían teniendo casi 100. Es decir, sí que hay forma de ver al menos el nivel de anticuerpos. Eso sí que se puede medir con bastante, se puede cuantificar, incluso es bastante preciso y puede ser una cosa orientativa para que alguien vaya viendo cómo evoluciona. Sí, sería bueno saberlo. Gracias. Sí. José Miguel. Hola Isabel, enhorabuena, me ha encantado tu charla. Hoy he leído una noticia en el periódico que me ha llamado la atención. Las personas con HIV no tratado, al infectarse de coronavirus, tiene un nivel muchísimo mayor de mutaciones. ¿Hay alguna explicación para esto? Sí, la explicación es que una persona que tiene HIV tiene una inmunodeficiencia, es decir, un HIV no tratado, me refiero, tiene una inmunodeficiencia, es decir, no tiene la cantidad de linfocitos T que tiene, es mucho más bajo que el de una persona con un sistema inmune competente y entonces cuando empieza la infección, digamos que el sistema inmune de esta persona no puede protegerse de una forma eficaz. Sí que es posible que produzcan algunos anticuerpos, algunas células que destruyan células infectadas, pero lo hacen de una manera subóptima, digamos. Entonces, esa producción, esa respuesta inmune no es lo suficiente como para acabar con el virus, tampoco es una respuesta cero que al virus le permita acabar contigo en unas semanas, se establece una batalla. Y entonces, el principal problema que tiene un virus es que si tú lo dejas vivo, el virus cambia. Y cuando cambia, lo que hace es adquirir una ventaja, un cambio que le permita sobrevivir. Entonces, se establece esa batalla en la que el virus lo que sufre es una presión selectiva. Y esa presión selectiva es que hay anticuerpos, no muchos, pero hay algunos que le están intentando incordiar, pero no lo suficiente como para anularlo, como para neutralizarlo completamente. Él sigue vivo y sigue mutando para escapar de los poquitos anticuerpos que hay por ahí circulando. Y entonces, durante esa batalla que se establece, el virus va acumulando mutaciones, porque está vivo y porque la respuesta defensiva no es lo suficientemente potente. De hecho, esta explicación es, Omicron no se sabe muy bien de dónde ha salido. Es cierto que a lo largo de la pandemia todas las variantes que teníamos incorporaban un número de cambios modesto, pues yo qué sé, 9, 10 cambios, y todos decíamos, es que los coronavirus cambian relativamente poco, lo cual es verdad. Y de repente aparece Omicron que tiene 60 y tantos cambios. ¿De dónde ha salido esto? Bueno, pues una de las hipótesis era esta, que en África, en Sudáfrica, bueno, y en otros países, hay personas con HIV, es bastante prevalente, no todos están tratados, y por lo tanto que pudiera haber aparecido en esta batalla entre un sistema inmune con un funcionamiento subóptimo que genera anticuerpos que no neutralizan del todo al virus, el virus sigue escapando y en ese escape va acumulando mutaciones. Muchas gracias. Nada. Oye, yo ya no veo más manitas y si os parece nos abrimos todos los micrófonos y le damos a Isabel el aplauso que se merece por Enorme. muchas cosas. Se lo merece enorme. Grande, grande.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar esta tarde. Y nada, gracias Rosa, por la invitación y por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Si el episodio que hemos tenido hoy hubiera sido con otra persona, me había dado un carranque, os lo digo, ¿eh? Pero tengo la suficiente confianza con Isabel como para, aunque sé que su tiempo es súper valioso, el decir, bueno, va a tener la paciencia de aguantar lo que ha aguantado. A ver, que estas cosas pasan, ¿eh? Pero Rosa, No Rosa, pasa nada, todos. Rosa. Y de todo se aprende, o sea que... Sí, nada. sí, desde luego. Otra cosa Bueno, más. pues Hasta el jueves. Hasta Hasta el jueves. pronto.